Buenos días, hoy es jueves 21. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana, Dios los bendiga a todos, absolutamente a todos. Hoy vamos a hacer un análisis y tiene que ver con la pobreza. Pero quiero presentar esto en tres perspectivas. Primero, desde el punto de vista de lo que es la ideología, las estrategias dentro de los temas ideológicos, el tema de la pobreza. En segundo lugar, cómo estamos en Venezuela con un informe que presenta Cáritas. Y tercero, cómo está la pobreza en el mundo. Empiezo entonces señalando que no todos los modelos económicos se propusieron superar la pobreza por vía de la generación de riqueza. Y aquí quiero hacer un alto, porque el marxismo, ese modelo revolucionario que se aplica en Cuba, en Venezuela y que propugna las FARC en Colombia, son modelos de carácter marxista. El marxismo, insisto, no se propuso superar la pobreza por vía de la generación de riqueza, sino se propuso fue una cosa que denominan el establecimiento de los mínimos de justicia. ¿Cuáles son esos mínimos de justicia? Los mínimos para vivir y en otros casos para sobrevivir. Y por supuesto, sobre él, el modelo político de dominación. Otros modelos, todos los modelos liberales, han contado es con una propuesta diferente, es superar la pobreza por vía de la generación de riqueza. Pero ¿quién tiene que generar la riqueza? La sociedad, porque en el modelo marxista se supone que el efecto distributivo de esa bolsita de clac le corresponde al Estado, que lo que va a repartir es más pobreza. En tanto que los modelos liberales hablan de generar riqueza. Todos tenemos que producir y generar riqueza. Bueno, siendo esto así, entonces revisemos el caso de lo que pasa en Venezuela. Los datos que tiene Cáritas revelan que el estado Zulia tiene los peores indicadores, pues supera los límites de una emergencia alimentaria con un 16% de desnutrición grave. Miranda y Vargas cruzaron la frontera de la crisis con el 12.7% uno y 14.3% de desnutrición severa respectivamente. Tras tres informes que advertían el deterioro de la alimentación de los niños en Venezuela, Cáritas de Venezuela publicó ayer los resultados del monitoreo realizado entre abril y agosto de este año y refleja el empeoramiento de la situación nutricional en menores de 5 años. En los estados Miranda y Vargas se superaron los umbrales de severidad que definen ya una crisis y en el Zulia se pasó el límite con el que se declara una emergencia. El monitoreo de Cáritas, que es la organización religiosa del clero, se realiza en 32 parroquias: el Distrito Capital, Miranda, Vargas y Zulia. Esas 32 parroquias reúnen 10.194.000 habitantes, de acuerdo, por supuesto, con el último censo del Instituto Nacional de Estadística. En total, de los niños evaluados por Cáritas de Venezuela que presentan algún tipo de malnutrición es del 68%.
del 68%. Hace 4 meses era del 54%, lo cual indica que sube al 68%. En esos 4 estados, el 14.5% de los menores de 5 años presentan desnutrición moderada y severa. En abril ese indicador era del 11%. 21% de los atendidos tienen desnutrición leve. 32.5% están en riesgo de desnutrición y han comenzado a deteriorarse. Y solo 1/3 de los evaluados no presentaron déficit nutricional. Los marcos humanitarios internacionales establecen que cuando la desnutrición es grave y supera el 15% de los niños, se trata de una emergencia. El Zulia supera esa barrera con el 16%. Un gobierno responsable ya hubiese declarado una situación de emergencia con este tema más que humanitario, el tema de la desnutrición. La cantidad de niños que marca una crisis puede manejarse con recursos usuales. Cuando pasa del 15%, se vuelve inmanejable para la organización civil y cuando es mucha la desnutrición severa, debe manejarse en hospitales, pero el gran problema de Venezuela es que los hospitales no tienen cómo tratarlos. ¿Quién dice esto? Lo dice Susana Rafali, nutricionista y asesora de Cáritas de Venezuela, pero esta mujer venezolana, Susana Rafali, es además asesora internacional sobre esta materia. Vargas ya cruzó el umbral de la crisis alimentaria con el 14.3%. Miranda lo hace con el 12.7% de desnutrición severa. Esta situación sobrepasa la posibilidad de acción de Cáritas, que es la organización católica. Dice Susana Rafali, cuando esto alcanza este nivel, Cáritas no puede más, no da para más. La desnutrición severa a esta escala la tendrían que atacar los hospitales del país, ni siquiera los dispensarios. El primer boletín de monitoreo nutricional fue publicado en octubre, pero el gobierno de Nicolás Maduro se ha resistido a declarar la emergencia humanitaria, porque este señor Maduro cree que tapando la información resuelve la crisis y lo que hace es que la empeora. Por eso es que yo digo que este señor no le para a la gente, no le interesa a la gente. Es para que ya las propias organizaciones expertas en el área dicen que se ha debido declarar la emergencia humanitaria, que es precisamente, me detengo aquí, parte de lo que decía el presidente Donald Trump en Naciones Unidas. Esto es lo que están denunciando, que adicionalmente a la crisis existe una que el gobierno ni siquiera quiere reconocer. Y esto es lo que está diciendo la comunidad internacional. No nos vamos a calar esto en Venezuela, porque entonces la diáspora que ha hecho el gobierno de Venezuela de que los venezolanos emigren para otros países, pues van a llevar problemas a estos países. ¿Y qué están diciendo? Eso no es aceptable. Y nuestra tarea política, por cierto, es recuperar la fractura familiar y recuperar los venezolanos que regresen nuevamente a su patria para seguir entonces el camino de empezar a sembrar, de empezar a poner el ladrillo del engrandecimiento de esta patria ya libre de comunistas. Bueno, ¿qué más dice este informe de Cáritas? La diversidad de alimentos consumidos por los evaluados por Cáritas varía. Aumenta el consumo de tubérculos y granos, disminuye el de carne, huevos, lácteos,
vitales para la prevención de la anemia, para fomentar el crecimiento y el desarrollo infantil. Pero es que entonces aquí volvemos a lo mismo, es que el censo de producción de carne bajó, de huevos, de lácteos. ¿Vale decir? Esta es la consecuencia del proceso del rescate de las tierras y de la estatización. Este es el resultado, señores. Aquí llegó el tema ideológico, a lo que nosotros hablábamos. Pretendieron que con la importación de bolsas de CLAC podían resolver la vida del venezolano y resulta que no tienen esa posibilidad. La dinámica del consumo, aprenda esto, la dinámica del consumo es mucho más rápida que la dinámica de la producción, mucho más rápida. Por eso es que estamos en un círculo de colapso en Venezuela, en un círculo de colapso en Venezuela. Maduro, ni la revolución marxista, ni la compañía anónima que se instaló en Miraflores va a ser capaz de resolver este problema porque el pensamiento de ellos es la pobreza para el ejercicio de la dominación y el asalto del erario público para que vivan como capitalistas en el exterior. Bueno, este informe de Cáritas termina de la siguiente manera. Las estrategias que aplican las familias para subsistir, aquellas que suponen la privación nutricional. El 39% desincorpora miembros de su familia para enviarlo a otros hogares a comer. El 34% en abril, 38% después vende bienes para comprar alimentos. El 65% se endeuda para comprar alimentos. El 51% pasa todo un día sin comer. El 58% de los grupos dejan a algún miembro sin comer en beneficio de otro. El 55% rebusca alimentos en lugares no convencionales. Un 71% consume alimentos no usuales. ¿Ustedes creen que el CLAC va a resolver esto? ¿Usted cree que los fiscales del CLAC van a resolver esto? Por favor, claro que no lo van a resolver. Y es aquí donde le digo al que cree que esta revolución humanística del chavismo es para los pobres, lo que hizo fue multiplicar los pobres, llevándolos de pobres a pobres extremos, y aquí estamos en la presencia de un informe de Cáritas, avalado por la comunidad internacional y las organizaciones expertas en el área, que dicen que en Venezuela tenemos este cuadro que se ha debido ya declarar la emergencia humanitaria en los temas de la desnutrición infantil, y el tema político a la revolución le impide hacerlo. Vale decir, estamos en un colapso y vamos para peor, pero saldremos de esto, sin lugar a dudas que vamos a salir de esto. Bueno, ya hemos visto entonces el tema de la pobreza en Venezuela, los comentarios del tema ideológico. El marxismo no busca la superación de la pobreza por vía de la generación de riqueza, sino el mantenimiento de los mínimos para sobrevivir o vivir. En el caso de Venezuela ya es de sobrevivencia. Ahora bien, ¿cómo está el tema de la pobreza en el mundo? Bueno, agarre dato. La mejor noticia que se desconoce quizás en el mundo es que en los últimos 30 años el porcentaje de personas en el mundo, en el planeta, indica que la pobreza extrema se ha reducido a más de la mitad. Se ha reducido a más de la mitad. El planeta tiene hoy al alcance y por primera vez en su historia la eliminación de la pobreza extrema, definida como un nivel de ingreso inferior a 1.9 dólares diarios. El objetivo que se ha planteado la comunidad internacional en Naciones Unidas es erradicarla de forma definitiva para el 2030. Y están señalando que es probable que la erradicación de la pobreza extrema y de la pobreza sea antes de esa fecha. Se preguntan entonces, ¿es posible lograrlo? Y cuando uno revisa el informe sobre pobreza y prosperidad compartida del año pasado, presentado en diciembre
del 2016 señala lo siguiente. El número de personas en el mundo viviendo en pobreza extrema ha disminuido 1.100 millones de personas en las últimas 2 décadas y media. 1.100 millones de personas en las últimas 2 décadas y media dejaron de estar en pobreza extrema. Período, por cierto, en el que la población creció casi 2.000 millones, en 2.000 millones de personas. Esa disminución se produce en todas las regiones del mundo, a excepción de África subsahariana. A nivel global, los números dejan poco espacio para la duda. La pobreza extrema desciende dramáticamente y de forma efectiva. Existe una reducción de casi 50 millones de pobres, menos por año. Vale decir, equivale a la población, por ejemplo, de Colombia o de Corea del Sur. La reducción de la pobreza se ha mantenido incluso en medio de las crisis internacionales, en medio de la recesión del 2017. De tal manera que estamos viendo que las políticas de crecimiento económico han agarrado de la mano a la gente en el proceso de lo que les empecé comentando, la generación de riqueza. Se supera generando riqueza. Ahora bien, cuando usted saca de la pobreza extrema y de la pobreza a la gente, pues es obvio que quiere decir que hoy en día el mundo vive con mejor calidad de vida. A diferencia, por supuesto, de lo que pasa en Venezuela, obviamente. Pues tenemos unos gobernantes que tienen el pensamiento en el modelo de dominación y por eso no les importa, no les interesa la gente. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de la reducción de la pobreza? ¿Con qué estrategia han disminuido la pobreza? Básicamente 3 políticas. Inversión masiva en capital humano, en infraestructura para los más desfavorecidos, tanto para las personas como las economías deben ser más competitivas y diversificadas. Aquí tenemos una política que estos Chávez y Maduro fueron incapaces de adelantar. Nos hicieron depender del petróleo en un 97%, el precio del petróleo cayó y se acabó la revolución y se acabó Venezuela. Cuando se habla de la infraestructura para la gente con menos posibilidades, recuerden el informe que les presenté aquí de las viviendas de la Misión Vivienda, que con el temblor en Caracas se cayeron buena parte de ellos se cayeron, bueno, por la piratería. La segunda política son políticas efectivas, o sea, no tanta lora, no tanto discurso, políticas efectivas de protección social a las poblaciones más vulnerables, que impida que lo que se avanza se reverse, se retroceda. Y nosotros, por cierto, en Venezuela hemos retrocedido a los años 60 de Cuba. Entonces se trata de asegurar redes de protección frente a todo tipo de riesgos, como la enfermedad, el desempleo, desastre natural o sequía. Fíjense que en el caso de Venezuela nosotros no tenemos, gracias a Dios, ni desastre natural ni sequía, pero tenemos mucho desempleo y aparecieron las enfermedades que estaban erradicadas. En Europa, este tipo de política se asoció a lo que nosotros hemos denominado desde la socialdemocracia el estado de bienestar, mientras otros países siguieron con la estrategia de participación mixta con el sector privado. Esta es una segunda política que no adelantaron en Venezuela. No obstante, debo decir que la constitución económica de la constitución bolivariana está definida como economía social de mercado,
que debería tener 2 motores y no los 40 motores que tiene apagados este hombre, que es el sector privado y el sector del Estado, motores de la economía. Bueno, en manos de Maduro y de Chávez, los motores se apagaron y por eso tenemos entonces el problema que nosotros tenemos hoy. La tercera política que se implementó en el mundo para la reducción de la pobreza es la mayor progresividad de la tributación para ampliar el impacto redistributivo y financiar las 2 políticas anteriores. Esto quiere decir, cuando usted valora países europeos, cuando usted valora los países como Estados Unidos o Canadá, cuando usted valora países nórdicos, ¿qué le dicen? La gente le dice que se paga bastante impuesto, pero usted ve la retribución del impuesto en bienestar. Eso es lo que no sucede en Venezuela. Eso es lo que no sucede en Latinoamérica, por cierto, porque Latinoamérica sigue inscrito en un tema de pensamiento marxista, izquierdoso, de esa izquierda que no evolucionó. Y entonces ese es el mal de Venezuela, de Latinoamérica y de Colombia, si no se mira en el espejo de Venezuela. Y aquí le quiero mandar un mensaje a los colombianos que tienen elecciones en mayo. Si quieren que Colombia sea como Venezuela, vote por las FARC. Vote por las FARC. Pero si usted quiere que Colombia sea diferente a la Venezuela de Maduro y de Chávez y sea una Colombia de prosperidad, acompañe las políticas del Centro Democrático que dirige el presidente Uribe. Para eliminar la pobreza, y vuelvo al tema a este tema, es indispensable calcular todo lo que tiene que ver con el soporte del salario en cuanto a la calidad del salario. Nosotros hoy en Venezuela, por ejemplo, no podemos decir que tenemos calidad de salario, porque el salario está hecho sal y agua. Entonces hay políticas monetarias que tienen que estar definidas, una moneda fuerte, una inflación controlada, para que usted tenga un salario y pueda proyectarse, pueda acumular, pueda programarse en el tiempo. Pero el tema es que si la inflación domina la economía y si la moneda no vale nada, pues al demonio, quedamos como estamos nosotros hoy en Venezuela. Son políticas que necesariamente necesitan, ¿verdad?, ser conducidas y bueno, lamentablemente en Venezuela no se hace ni lo uno ni lo otro. Y debo finalmente agregarle a esto que toda política de reducción de pobreza tiene que favorecer a la mujer. Se lo repito por enésima vez, porque donde está la mujer está el hijo y la mujer siempre va a sacar el hijo adelante. El caso de los hombres es un caso, mis estimados colegas, que tenemos que revisar de forma permanente. Bueno, con esto tampoco estoy hablando mal de los hombres, hay unos que son extraordinariamente cumplidos, pero hay otra gran cantidad que no lo son. Bueno, ¿qué necesitamos? Cuando usted va a misa, usted siempre escucha que dicen, necesitamos, Señor, danos sacerdotes santos. Bueno, nosotros necesitamos también incorporar a ese petitorio, Señor, danos políticos preparados, con apego a los valores, con humildad, con preparación, con estudio, políticos que tengan desprendimiento, que hagan oficio en la construcción y norte de la sociedad, porque se supone que el dirigente político tiene que conducir a la sociedad donde ella misma no puede ir sola, vale decir, necesita del dirigente, pero ese dirigente tiene que saber cómo, para dónde conduce a la sociedad. Y entonces abandonar los políticos que de oficio se postulan para que entonces le resolvamos el cargo, porque entonces quiere un cargo, pero quiere es uno para el cual no está preparado. Ejemplo de eso tenemos muchísimos y por supuesto las grandes excepciones. Paradójicamente, mientras en el mundo la pobreza se redujo a la mitad,
Venezuela contribuye es en el crecimiento de la pobreza y en el crecimiento de la pobreza extrema. Bueno, de esto, por favor. O sea, no hace mérito ni el modelo militarista que se impone en Venezuela, no hace mérito para continuar gobernando, ni el gobierno hace mérito para continuar. Vale decir, aquí tenemos que entender que llegamos y vamos a una situación peor de colapso, a donde no vamos a tener ni siquiera recursos en Venezuela para enfrentarla, y vamos a tener sí la solidaridad de la comunidad internacional, pero saber que mientras más tiempo pase la cúpula militar gobernando con una cúpula civil que no les interesa los venezolanos, más dramático va a ser la recuperación, el costo y el dolor de los venezolanos en este proceso. No obstante, la lección tenemos que aprenderla y tengan la absoluta seguridad que de esto saldremos. Les juro que de esto saldremos. Me despido con otro pensamiento. Usted no puede crear prosperidad desalentando la iniciativa propia. Usted no puede crear la prosperidad desalentando la iniciativa propia. Así como no puede crear riqueza quitándole al que produce. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Si algo tenemos que tener es fe. La palabra crea, pero también la oración construye. Dios los bendiga. Nos encontramos mañana. Muchísimas gracias.